Personajes del recuerdo llega a ustedes gracias a T3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo lugar. Los precios iban felices para arriba hasta que les cayó el rayo fulmina precio. Ketchup del Faro botella a solo 229. Galleta Supersoda Pozuelo a solo 80. Whisky Hotcher litro a solo 1952. Ningún precio se salva del rayo fulmina precio. Supermercados Rayo Azul. Libre en ofertas y precios bajos. Los recuerdos les saluda su servidor Fernando Chavarría. Estamos en la tercera emisión de su espacio Personajes del Recuerdo que llega a ustedes gracias a T3D Visuals, toda la variedad multimedia en un solo espacio. El día de hoy contamos con la grata presencia de la voz más galardonada y reconocida de Costa Rica y más allá, un personaje con una trayectoria impecable. Hablamos de Herbert Vázquez Víquez. Muy buenas tardes, don Herbert. Buenas tardes, Fernando. Un honor y un placer. Gracias por regalarme esta entrevista. Estoy a sus órdenes. Bueno, Herbert, agradecerte primero que hayas tomado tu tiempo y de tu espacio Bueno, para querer compartir con la audiencia del Baúl de los Recuerdos y un honor para mi persona que estamos iniciando en esto de la comunicación, poder hacer una entrevista con una persona tan reconocida y de tantísima trayectoria. no, muchísimas gracias, Fernando. A la orden. Lo que usted guste, pregunte lo que usted desee y aquí estamos para servirles. Bueno, don Herbert, vamos a iniciar. ¿De dónde es nativo Herbert Vázquez Víquez? Mire, yo soy de San Joaquín de Flores de Calle Víquez. Yo soy Víquez, por supuesto. Hay un pueblo que se llama Llorente, pero todo el mundo lo conoce como Calle Víquez. Yo nací en San Joaquín de Flores, Llorente de Flores, Calle Víquez, cédula 4. ¿Y cómo fueron tus inicios dentro de este mundo de la comunicación? Bueno, en mi pueblo había un salón de baile muy famoso que se llamaba Los Jocotes. Era el centro turístico Los Jocotes, donde cabía alrededor de 1.200 personas sentadas. Era el salón más grande de Costa Rica. Llegaban todos los artistas nacionales e internacionales. Y por ahí de los 12 años, más o menos, en los años 70, eh, el dueño de Los Jocotes, don Sergio Ramírez, que actualmente vive, y doña Elena Bolaños Víquez, eh, me dieron la oportunidad de empezar a presentar artistas nacionales y luego internacionales cuando fueron llegando. Estando yo ahí en Los Jocotes, pues durante más de 3 o 4 años que estuve como animador exclusivo, empezó mi carrera profesional para luego partir hacia otros medios. Es más, yo estando en Los Jocotes, me gano un concurso nacional de animadores con Carlos Alberto Patiño, el mejor animador que yo he escuchado, una de las grandes voces. Y estando ahí mismo, don Gerardo Enrique Fonseca Guerrero, que todavía está vivo, el gran narrador de Colombia, un gran periodista de Noti6, de muchas etapas de la vida, me dijo con esa edad: Herbert, usted va para Colombia, y me llevó a Radio Colombia, siendo yo pues un chiquillo de 12, 13 años. ¿Y es cuánto aproximadamente entonces, como cuántos años tenés de estar en este mundo? Una trayectoria de aproximadamente cuántos años. Bueno, yo diría que como 53 años más o menos, por ahí Un ando más o tamaño menos. Uh -huh. bastante, hay una, digamos, una gran trayectoria. Bastante. Contamos un poco cómo fueron esos inicios en Colombia. Ahí nos habías comentado que habías estado por varios tiempo en un espacio con la recordada Rafaela. Sí, bueno, yo llego a Colombia a un programa que se llamaba Buenos Días Afición, que era solo los domingos. Inmediatamente, obviamente, el concurso
En aquel tiempo, imagínense, era una comunidad más pequeña y lo que hacía Carlos Alberto Patiño, pues era como algo internacional, ¿verdad? Y yo me gano este concurso, inmediatamente me lleva Gerardo Enrique Columbia y Javier Rojas, de una vez me dice, no, usted pasa a ser a parte del elenco. En ese momento se llamaba Deportivas de Calzado Bohemio, donde estaban los grandes, José Luis Ortiz, Javier Rojas, estaba Gerardo Enrique, Leonel Jiménez, Ricardo González, una gran mayoría ya desaparecidos, Luis Ángel Sánchez, Freddy Villalobos, Eugenio Brownie, etcétera, etcétera, Parmenio Medina. Y entonces me dice Javier, ¿cómo hace Javier? Va, viene para Colombia. Y llegaba a los Jocotes y le decía al dueño de los Jocotes, me lo voy a llevar. Ya yo estaba con Gerardo Enrique y él me da el impulso también de apoyarme a ser parte de Deportivas Colombia. Y estando ahí mismo, empiezo yo a leer noticias en Actualidades Colombia con don Edgar Arce, Carlos Longhi y Víctor Manuel Arguedas, los tres ya desaparecidos, presidentes del Colegio de Periodismo, y empiezo a leer noticias en Actualidades Colombia. En ese momento, estos señores disponen irse a Radio Libertad cuando Metro González, que era el patiño de Rafela, es decir, el coanimador de Rafela, decide irse con ellos porque alquilan Radio Libertad. Carmen Granados, inmediatamente siendo yo pues un adolescente, me dice, no, 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 venga usted se queda conmigo. Y eso fue para quedarnos por más de 2 décadas con Carmencita en el programa número 1 de la radio en ese momento, que era Rafela al mediodía. Que ese, ¿nos puedes aclarar, recordar más o menos? Ese Edwin Metro González, no sé si el que hizo famosa la frase de aquí Colombia, no sé si ¿No? era ese mismo, que es recordado por eso. ¿Cómo no? Metro es una de las voces más privilegiadas de América. El aquí Colombia, el jajá del aire, la patada, era el polifacético de Metro González. Y él, una de las grandes personas, me ayudó mucho, me apoyó mucho porque yo llegué a un ambiente donde solo había gente grande. Yo era el Wigla, el chiquillo que llegaba sin experiencia profesional, porque yo todavía estaba en el colegio. A mí me daban permiso en el colegio para ir a Radio Colombia a leer noticias y hacer Rafela. Más o menos aquello que decía, en el quinto espacio humorístico del día y dentro de nuestra gigante programación, Adoc de Costa Rica presenta a la extraordinaria y simpática Rafela. Y ahí arrancaba, buena Rafelita. Yo fui el que seguí después de Metro González, que para mí un ícono de la radio nacional e internacional. Y se codiaba entonces, estabas codeando muy joven ya con los grandes, todos esos personajes que mencionas, a Javier Rojas, a todas esas grandes celebridades de la radio, de la comunicación. Sí, sí, cómo no. Como le digo, con todos ellos, una vez que yo paso, yo quería narrar fútbol, pero Javier Rojas me dice, mire, está Gerardo Enrique Fonseca, que en ese momento Gerardo Enrique Fonseca todavía no había llegado el Rápido Ortiz, era el número 1 de Colombia. Y en eso llega José Luis Ortiz. Entonces Gerardo Enrique y José Luis Ortiz forman parte del programa profesional o del elenco profesional de narradores con Freddy Villalobos, con Luis Ángel Sánchez, con Ricardo González, etcétera. Y yo quería narrar fútbol y me dice Javier, no, 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 Herbert, no, 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 jamás. Usted va a ser locutor comercial. Y Parmenio era el gran ícono que estaba en ese momento en la locución comercial en Colombia. Una vez que después de una cuestión que sucede en una vuelta ciclística, Javier Rojas me dice, Herbert, usted se monta en la móvil número 1 y usted pasa a ser el locutor comercial número 1 de Colombia. Y ahí empiezo a narrar con Gerardo Enrique y con José Luis Ortiz todos los partidos de Colombia. Y años después a José Luis Ortiz se le ocurre la idea de hacer un dúo de voces comerciales, que fue para mí, no porque yo estuviera ahí, sino que fue el dúo más, digamos, de más importancia que ha habido en Centroamérica, que era Jorge Marín, el gordo Marín, y Herbert Vázquez Víquez, el flaco, que José Luis Ortiz me decía, Herbert Vázquez Víquez, Bosque Gerborio, y se moría de risa. Otro grande ahí de la comunicación, Jorge Marín, Sí. recordado bien.
Pues aproximadamente estuviste como 2 décadas en Colombia. Ahí víamos en YouTube un video muy recordado, o sea, de los videos que salen en YouTube del gol creo que era el gol de Medford contra Suecia, que vos estuviste en esa transmisión y recordábamos las intervenciones que hacías. ¿Qué sentiste en ese momento con ese gol y recordar la emoción que le ponía Javier Rojas a esa intervención? Mire, Fernando, Colombia siempre se caracterizó por ser número uno. Colombia siempre tuvo los mejores. La gran filosofía, y eso yo lo admiré siempre, Javier Rojas y José Luis Ortiz, era tener los número uno. Incluso, aunque fueran mejores que ellos los tenían. ¿Por qué? Porque Colombia pasó a ser el ícono de la radio centroamericana. Déjeme contarle que a José Luis Ortiz, a este servidor, nos llevaban a Centroamérica. Cuando Guatemala estaba en las eliminatorias mundiales, la fabulosa cadena de emisoras de Guatemala, la Fabucadena, don Paco Maza nos llevaba, Honduras nos llevaba, Salvador nos llevaba, etcétera, etcétera. Porque Colombia se caracterizaba por eso. Y en esos campeonatos mundiales, mi primer campeonato fue en 1978, Argentina. Compartimos micrófono con los colegas argentinos de Radio Rivadavia. Acuérdate que yo soy voz comercial, por supuesto que uno tenía que ponerle la emoción, el ahínco, el ímpetu que le ponía José Luis Ortiz con aquella narración. Por eso a José Luis en ese campeonato mundial en el 78 lo declaran el mejor locutor narrador de habla hispana. Imagínense, a la par del Gordo Muñoz de Radio Rivadavia, a la par de grandes locutores de toda América. Y José Luis pasa a ser el número uno y ya yo tuve la oportunidad de estar a la par de él por más de 2 décadas y en Colombia estuve como unos 30 años más o menos, no recuerdo bien. También bastante tiempo y ya después de tu salida de Colombia, bueno, lo que más o menos uno recuerda que era todavía bastante chiquillo, ya empezaste, si me corregís, empezaste en lo que fue Canal 6, ¿es así? Sí, bueno, yo estando en Colombia, hicimos un programa en Canal 13 que se llamó Pecas. Después Canal 13 me da la oportunidad de transmitir por primera vez y a nivel de todo el área de América, la primera Semana Santa que se transmite en vivo, que fue en mi pueblo, San Joaquín de Flores, que es un pueblo muy creyente, y don Pierre Baldi, que acaba de morir, un francés que vino a Costa Rica con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, me da la oportunidad de yo ser el narrador con un sacerdote y con Fernando Caifás, que ya murió también, de narrar por primera vez la Semana Santa, estando yo en Colombia. En ese mismo periodo, José Luis Ortiz y Javier Rojas montan Deportivas del 13 y ahí yo tuve la oportunidad también de transmitir, de narrar algunas cosas, aunque no era narrador, pero Javier y José Luis me mandaban y de ser voz comercial de esas transmisiones también. Estando en Colombia, paso a hacer, sí, a leer noticias en TV6 Noticias con Nora Ruiz de Angulo, que empezamos, digamos, la labor de la televisión. En Canal 6 se hizo de todo, se hizo la subasta del 6, que fue una idea de este servidor con don Carlos Montero, mi productor, que la desarrollamos. Se hizo TV6, campeonatos mundiales con Luis Humberto Compilo, hicimos ¿cómo se llama? Se llamaba, bueno, las transmisiones del ciclismo, transmisiones de toros, carnaval, tope, Super Suerte en el 6, que era un programa de concursos. Llegamos a ocupar el primer lugar en audiencia en ese campeonato mundial, que creo que fue el de Estados Unidos, que fue Luis Humberto, Pilo y este servidor, los que transmitimos esa vez. Y después hice de todo ahí, el Tico Bingo, la Rueda de la Fortuna, concursos de belleza, bueno, de todo se hizo en Canal 6. También estuve en otros canales como el 4, el 2, el 9, el 7, sobre todo haciendo programas de ese tipo, Tico Bingo, programas de concursos y programas de deportes, toros, etcétera, etcétera. Algo de, bueno, te digo, estaba pequeño en esas épocas, pero algo de cuando los primeros contactos que empecé a tener con transmisiones deportivas y todo eso, recuerdo las Olimpiadas creo que eran de Barcelona 92, que vos las hacías en Canal 6, no recuerdo si era con Luis Gerardo Rojas o no, no recuerdo
cuál era el compañero que tenías en esa época. Fueron las primeras Olimpiadas que Bueno, observé y ya estabas. estuvo José Luis Ortiz, estuvo Pilo Bando, estuvo, ¿cómo se llama? Luis Humberto Ramírez, que más que todo eran los que más estaban con Canal 6, porque yo estaba en el Canal 6. En la radio sí, en la radio incluso con Leonel Jiménez y Pilo Bando, después de que yo me voy de Colombia, formamos Radio Deportes, que era Reloj Sonora, éramos los tres socios, donde teníamos un elenco también clase A. Y bueno, es que son tantas cosas en la radio, en la televisión, que muy chica, uno deja de recordar, a veces se pone uno a acordarse de, bueno, lectura de noticias, por ejemplo, bueno, Actualidades Colombia, Noticieros Colombia, Colombia Noticiosa, al lado de un personaje número uno del mundo de la locución, como lo fue don Nelson Brenes, la voz costarricense que estuvo en la BBC de Londres y en la BOA en los Estados Unidos, en la voz de los Estados Unidos. Fuimos compañeros 15, 20 años leyendo noticias en Colombia, en otros noticieros, etcétera, etcétera. Entonces, es una trayectoria, como le digo, de 50 y resto de años, a la par de estos señores que me enseñaron, porque yo era el cumiche, yo era el chiquitillo, bueno, nunca fui grande, pero era el chiquitillo de la radiodifusión. Después yo estudié periodismo también en la Universidad de Costa Rica, pero prácticamente el periodismo lo ejercí muy poco. Siempre fui locutor, animador, muy poco en cabina, muy poco estuve. Y bueno, en Costa Rica creo que he identificado modestamente más de 70 estaciones de radio. Y a nivel del área centroamericana y suramericana, pues un sinnúmero de emisoras más. Danos un poco ahí para refrescarle la memoria a toda la gente que nos Eh, escucha y nos puedes describir un poco esa época de la gran subasta del 6, un programa que creo que eran los domingos que se transmitía, ¿eh? Sí, el programa La Subasta, como le digo, fue una idea original porque yo subastaba precisamente en Puriscal. Bueno, en ese tiempo yo soy pionero de subastas. La primera subasta fue Santana, la subasta de ganado, y yo fui pionero con Fernando Marín y con un señor Piña de San Carlos que todavía están vigentes, pero no sé si ejercen todavía la profesión. Fernando era locutor de Radio Periódico Reloj y Piña era ganadero, subastador, se hizo subastador y iniciamos en la primer subasta de Costa Rica, que era Santana. Entonces, como yo era subastador y era locutor, para mí era muy simple. Entonces, se me vino un día la idea de por qué no hacer una subasta que le ayudara a las comunidades de Costa Rica. Entonces, nosotros íbamos a Puriscal. Por cierto, el templo de Puriscal se construyó gracias a una subasta. Zarcero, todos, fuimos 2 veces a toda Costa Rica. Se recaudaron en aquel tiempo más de 4 millones de dólares, porque el sentido de la subasta era donar todo ese dinero a asilos de ancianos, a iglesias, escuelas, a colegios, a Cruz Rojas, etcétera, etcétera. Y fue una labor muy linda, muy bonita. Entonces íbamos a cada pueblo, presentábamos los artistas del pueblo, hacíamos subasta y todo ese dinero se recaudaba y se le regalaba a la comunidad y se resaltaba el arte de la comunidad y la historia. Recorrimos 2 veces Costa Rica entera con esta idea que es original a nivel mundial. Y después de ahí, deportes, uno viajaba por todo lado, ¿no? Guanacaste, Punta Arena, Limón, en las vueltas ciclísticas, animar eventos. Yo presenté mucho artista nacional e internacional, entonces uno viajaba por todo lado. Esto me importa, Silón, ahí yo soy oriundo de Puriscal, ya que mencionas eso, que la subasta inició en Puriscal, yo soy oriundo de Puriscal. ¿Cómo no? No, la subasta inicia en Santana. Después yo paso a ser subastador de Puriscal durante casi 12 años, siendo el subastador pionero de Puriscal. Hasta que me echaron de ahí. Luego ya no me aguantaban y me hicieron echado. Estoy aquí transmitiendo precisamente desde Puriscal, precisamente. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero mucho a la gente puriscaleña. Conozco pues una gran cantidad de personajes puriscaleños. Don Paulino Moya, don Paulino, don, ¿cómo se llama? A los amigos Jiménez, Dago Jiménez, bueno, a los Porras, todas esas familias de Puriscal, ganaderas y grandes amigos que he hecho en Puriscal, que hasta el día de hoy pues siguen siendo don Paulino Monje, un gran amigo. En fin, tengo muchos, fueron casi 12 años de estar yendo martes y jueves
a Puriscal. Sí, has estado entonces en lo que son las ferias Todo, ganaderas de aquí de todo, Portugal, todo. de Pavo y todo eso. Correcto, correcto. Sí, desde el inicio. Es más, yo me había retirado de Santana porque yo había montado mis estudios de grabación y estaba en otros proyectos y me llaman de Puriscal porque yo me había ido de Santana y yo no quería subastar más y me ofrecieron mucho dinero y por ayudarles, más que todo, yo iba por unos meses y terminé casi 12 años subastando en Puriscal. Sí, un conocido entonces aquí Más o en menos. el propio. Y contanos, bueno, también de los primeros eventos, ahí uno de los mundiales que más recuerdo fue el Mundial de Estados Unidos 94. Recuerdo ahí, como mencionabas, con Pilo y con Luis Humberto Ramírez. Y te recuerdo en esa época que vos estabas llevando las estadísticas, vos hacías las estadísticas. No sé si recordar esa fase, y creo que era algo diferente que estabas haciendo en esa época. Sí, correcto. Yo era el animador del evento y aparte de eso llevaba estadísticas y aparte de las estadísticas la historia de los mundiales. Se patrocinaba una cerveza, patrocinaba, en aquel tiempo se podía, la historia de los mundiales y también de vez en cuando que alguno de los dos tenía algún inconveniente o yo narraba o comentaba también. ¿Por qué? Porque ya eran demasiados años en Colombia. De hecho, yo estaba en Canal 6 en el Campeonato Mundial y también estaba en Radio Colombia grabado. Yo era la voz de Colombia grabado en comerciales de ese Campeonato Mundial. Estaba digamos, en las dos matices de la difusión nacional. Sí, en los dos lados. Qué interesante, sí, yo recuerdo bien cómo estaban las estadísticas. Para mí fue de las mejores transmisiones que he visto yo de un mundial junto a Pilo y junto a Luis Humberto, dos recordados íconos de la radio. ¿Cómo no? De hecho, ahí es donde nace Pilo Bando con la famosa hora Tatá, ¿verdad? La famosa hora Tatá, porque Pilo y yo éramos con Lionel, acordate, socios de los deportes también. Entonces, de hecho, a Lionel se le dijo que fuera a narrar porque Pilo se había ido de Canal 6, Pilo estaba en ese momento fuera de Canal 6, y don Carlos Montero me da a mí la tarea de conseguir a Lionel Jiménez, que había salido de Canal 7. Pero Lionel no quería porque se iba a hacer cargo de las transmisiones de Sonora. Y en eso ya me encontré a Pilo y digo, Pilo, no sé si quiere regresar a Canal 6. Me dice Pilo, sí, 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 claro, 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 claro. Dice, mira, llegó. Y Carlos Montero era el director, e inmediatamente lo incorporamos y hacemos el trío Luis Humberto, Pilo Bando y este servidor para transmitir ese campeonato específico. Y ya después, recordamos ahí, después de ese mundial, salió eso otro que mencionabas, un programa que era muy querido, que se llamaba Super Suerte en el 6. A raíz de eso a raíz de que el rating de este campeonato mundial fue número 1, le ganamos a Canal 7, ¿verdad? Fue tanta la audiencia que tuvo que inmediatamente Carlos Montero inventa hacer un espacio como el de Don Francisco de 3 horas, que se hacía desde el gimnasio del Zapote, que se llamaba Super Suerte en el 6, y éramos los tres, Pilo, Luis Humberto y yo, animando precisamente este programa de concursos. Después Luis Humberto y yo hacíamos Tico Bingo. Yo estuve más o menos 20 años animando Tico Bingo, que era el concurso de la Cruz Roja Costarricense. Y ese espacio, Super Suerte, bueno, lo que recuerdo, no duró mucho, porque si tenía tanta audiencia y era tan gustado el programa, ¿por qué no se extendió más? ¿Por qué fue tan corto el espacio que duró? Porque era una idea muy diferente. Sí, lo que pasa es que sí duró como 1 o 2 años. Lo que pasa es que en ese momento Mario Sotela decide alquilarle a Repretel, precisamente, y Repretel viene con una nueva filosofía y solo deja a Pilo Bando nada más en deportes y a mí me separan y a Luis Humberto Ramírez nos separan de todo lo que es la animación y la producción de Canal 6. Queda solo Pilo Bando dirigiendo deportes.
Así, no, porque siempre era un espacio muy familiar, uno siempre lo veía los domingos y siempre uno se quedaba con la idea de por qué el programa así era tan exitoso. Era un programa para que durara muchos años, pero fue el paso, o sea, fue por el cambio a Repetel, fue cuando Correcto, era correcto. Telecer a Sí, Repetel. fueron con nuevas ideas, con nuevas filosofías. De hecho, a mí me cesaron. Yo llegué un día al canal y me dice la recepcionista, no puede entrar. ¿Pero cómo? No, es que ya usted no trabaja aquí. Mira, aquí está la carta de despido. Chao, hasta luego. Se le va a pagar su liquidación y hasta luego. Y en eso venía Pilo entrando y le conté. Y se echó una hablada y se fue. Así es la vida. La vida somos seres útiles, no necesarios ni indispensables. Y eso, bueno, por ahí se habías enviado una foto donde estaban, creo que eran de Reyes Magos, de ese tridente, y de esa época solo vos quedas en este momento, ¿eh? Así es, así es. Eso fue para un día de Reyes Magos que hacíamos Super Suerte en el 6 y se le ocurrió a Carlos Montero con el maquillista Milo Junco, que todavía está vivo, y nos disfrazaron de Reyes Magos. Como dijo aquel, yo voy de ladrón bueno, yo de rey bueno. Y ya después, bueno, después de ese paso ahí, continuaste igual siempre con lo que fue la locución comercial, siempre Sí, sí, en el yo, mundo. el fuerte mío, Fernando, el fuerte mío siempre ha sido los anuncios. Yo hice o hago miles de comerciales, en aquella época todavía mucho más, para que la gente recuerde, Irex, para que no le falte. Yo hacía Pipasa, salud y sabor para Costa Rica, más por menos, la X cortaprecios, Rayo Azul, canasta básica, Toyota, Alka-Seltzer, Tapsin, el comelón de Harrix, kilométrico de Paper Mate, la Lora Casablanca, ¡oh, bien, no hay plata! Y el extra rico del súper sabrosísimo. Y miles de comerciales que uno hacía, eso se llaman voces de carácter, yo hacía mucha voz de carácter, y como le digo, identificación de cientos de emisoras, fui la voz de muchas cosas, de muchos productos, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Todavía ya estoy pensionado, pero la gente sigue buscándome y aquí estamos a la orden. Todavía, mientras nuestra garganta y nuestro cerebro lo permita, continuamos en la labor. Ya menos, pero sí, sí, todavía identifico muchas cosas. Y esa es una pasión que por la radio la comunicación es algo que es difícil que muera, ¿verdad? Así es, así es. Yo diría que yo ahorita estoy en mis mejores capacidades y en mejores cualidades. Lo que pasa es que ya uno está grande y vienen otros y uno tiene que saber que hay que darle campo a otras personas, aunque usted tenga toda la condición y la capacidad. Pero es el proceso de la vida. No sé si te diste cuenta, y esto es ya para el honor de Costa Rica, de que el año anterior, bueno, en el año 2023, Prensa América Internacional me nombra como el mejor locutor de toda el área, de toda América, y me premian aquí junto con el presidente de la República en una premiación internacional donde vienen 51 periodistas de toda América, avalados por el Colegio de Periodistas del Guayas de Ecuador, y ellos, mexicanos, sobre todo mexicanos, que me llamaron y me dijeron, mire, lo hemos escogido a usted como la mejor voz de este año, y a la par del señor don Rodrigo Chávez, en un evento precioso aquí en Costa Rica, donde premiaron a Gerardo Enrique Fonseca, a Norval Calvo y a otros colegas, en cuenta el presidente de la República por la apertura de medios digitales como el suyo. Tuve el honor de ser premiado y recibir este premio de manos de 52 colegas de toda América. Y eso estábamos observando también en las fotos que nos habías enviado, un galardón y un orgullo para Costa Rica. Por eso mencionábamos al principio que una voz que ha trascendido las fronteras, la voz más destacada de Costa Rica y más allá. Pues sí, pues eso es lo que dicen ellos, pero yo sé que hay colegas mejores que uno. Lo que pasa es que tal vez la trayectoria, la diversificación de actividades que yo he hecho, entonces eso es lo que me dio también ese galardón. Por ejemplo, yo fui el primer locutor centroamericano, locutor, ¿verdad?, en tener mi propio estudio de grabación, porque en aquel tiempo solo las emisoras grandes tenían estudio y había en Costa Rica 2 estudios nada más de grabación particulares. Entonces yo empiezo como pionero también de ser una persona donde en este estudio donde estoy ahorita
Aquí grabaron grandes personajes de la música internacional, locutores nacionales e internacionales, y fui el pionero en esta otra actividad, como fui pionero en subastas también. Por toda la trayectoria y contanos qué sentiste cuando te notificaron, cuando te indicaron de ese galardón, que no es algo, no te digo, no es cualquier cosa, es algo que, como te digo, es un orgullo para Costa Rica. Sobre todo eso, Fernando, de que en vida, porque ni en Costa Rica lo habían hecho, imagínense que a mí me llama un señor, se llama Armando González de México, y me dice, mire, don Herbert, le hablamos de Prensa América Internacional, usted ha sido acá, y yo pensé que era una broma, pensé que era Norval Calvo, porque somos muy conocidos, o cualquiera de estos que hacen voces, ¿verdad? Y no, me dice, mire, señora, su correo le está llegando la notificación, usted, su currículum lo tenemos hace 2 años, pero con la pandemia no se pudo. A usted lo íbamos a premiar hace 2 años por la trayectoria, por la diversificación de actividades que hace. ¿Por qué? Porque muchos son locutores, pero modestamente yo he hecho de todo. Yo he hecho de todo en todo sentido. Y entonces ellos estudiaron mi currículum. Después me entero que don Roberto González, que es un periodista que estuvo con La Extra, yo le grababa a él comerciales de Kodak, que eran unas películas y cámaras Kodak, y resulta que él es el que me manda porque él forma parte él se va para Chile, yo dejo de verlo como 10 años, 12 años, fue y se casó en Chile y estuvo en Chile, regresa a Costa Rica y un día me pone por Facebook, me dice, Herbert, mándeme el currículum porque voy a retomar grabaciones y quiero saber de usted. Y yo le mandé un currículum pequeño. Él mismo mandó ese currículum a México y dentro de todos los que estaban, decidieron darme el galardón a mí. Yo creo que es un premio no para Herbert Vázquez, es para Costa Rica, porque como le digo, que personajes mexicanos y de otros países lo premien a uno, pues es muy grande. Posteriormente, seguro la Cámara de Radio sintió algo y me hicieron ahí un pequeño homenaje, pero como le digo, nadie es profeta en su tierra. Así es, como digo, es un gran orgullo, algo que no se había visto aquí en Costa Rica, y muchas felicidades por ese logro y por esa trayectoria tan impecable que has tenido. Aquí vamos, Fernando, aquí vamos. La historia de la radio, algo escrito en la historia de la radio, con estos 50 y resto de años que tenemos. Tuve el honor, la dicha de estar con grandes profesionales, con gente que educaba un pueblo, no como ahora, que no se educa un pueblo, que se dicen palabrotas, tonteras en la radio, en la televisión, donde el que más tonteras y estupideces diga, pues supuestamente es el que tiene más rating. En aquel tiempo, para hablar en radio y televisión, usted tenía que tener su vocabulario, ser diferente, ser original. Ahora no, ahora cualquier persona, lamentablemente en los medios de comunicación, hacen y deshacen y incluso malinforman al costarricense. El medio de comunicación es para educar, es para informar, no para decir lo que yo quiera decir nada más. Recuerde que en una información hay 3 partes, la mía, la suya y la del otro oponente. Y eso se ha perdido mucho en Costa Rica, sobre todo en medios grandes, ¿verdad? En medios donde uno participó y ve que han tomado bandera para otras cosas. La comunicación es lo más lindo que hay. Yo, gracias a Dios, nací muy joven en esto y moriré el día que me toque partir, dándole gracias a Dios de la profesión que me regaló, porque no la estudié ni en la universidad, no la estudié en ningún lado, la estudié en la Universidad de la Vida. Estudié periodismo, yo llegué a 4 año de periodismo ansioso de que me iban a dar locución, y cuál es la gran sorpresa, que yo tenía 10, 11 años de estar en la radio y la profesora que me daba a dar clases de locución era una compañera mía que se había graduado un año antes y nunca en su vida había tocado un micrófono, sino que se leyó unos cuantos libros y la pusieron de profesora de locución. Cuando me vio entrar me dijo, don Herbert, usted abandone, tiene el curso ganado, porque aquí usted lo que viene es a crearme problemas. Y me hizo echado y me dio el curso ganado. Si una vez lo pasó así, como mencionas en eso, ahora es lamentable cómo vemos en varios medios personas sin una educación, sin ningún tipo ¿cómo digo?, de talento para hacer ciertas cosas, toman un micrófono y, como mencionas, lo que hacen es
distorsionar y desinformar. Así es. No, la televisión y la radio ha perdido mucho, incluso en el campo deportivo. Bueno, ahorita hay, no sé, 300.000 programas deportivos, etcétera, etcétera. No importa, o sea, todos tienen derecho a opinar, todos, pero háganlo bien. Dejen de decir estupideces, dejen de decir palabrotas. ¿Por qué? Porque estamos educando a un pueblo. Allá cada quien como hable. Yo digo tonteras cuando estoy fuera de un micrófono, pero en un micrófono es educar a los niños que vienen, es educar a un país, es hacer conciencia de lo bello que es Costa Rica. Ahora que yo estuve con estos 52 periodistas, fuimos a visitar al señor presidente a la casa presidencial y se asustaban de que no habían guardaespaldas, de que el presidente abrazaba, se sacaba fotos con todo el mundo, nos iba a dar 25 minutos y nos regaló 3 horas, más bien todo entusiasmado, se fueron con un concepto altísimo del país, de Costa Rica, de la personalidad del presidente, de nosotros los costarricenses. Y eso es lo que hay que hacer, enaltecer el pueblo, servir. Dicen que el que no ama sirviendo no sirve para amar, y es ciertísimo. Yo creo que Costa Rica es un país privilegiado, donde tenemos el mejor español del mundo que hablamos. Entonces, ¿por qué distorsionarlo y meter palabras que no? Y hasta mentonazos de madre, y ya eso es común en todas las transmisiones de nuestro país. En aquel tiempo no, en aquel tiempo Carlos Alfaro, en paz descanse, que era el dueño de Columbia, la cadena radial más importante de Centroamérica, le hacía un examen a usted. Hazme un favorcito, decía, pues pase este mensajito, porque el Facebook de aquel tiempo eran los famosos mensajes, ¿verdad? Atención, se le avisa a Fernando en Puriscal, favor decirle a mamá que guarde la plata que está bajo el colchón, no le diga a nadie, llegamos mañana a las 5 en la cazadora de Pirucho, ¿entiende? Y ese era el Facebook, ese era el mensaje, esa era la comunicación que había en aquel tiempo. Entonces la gente creía en la radio, que era el primer medio de comunicación en el mundo. Anteriormente, este mes que estábamos conmemorando, por cierto, el Día Mundial de la Radio y analizábamos que los tiempos han cambiado, pero que la radio sigue más vigente que nunca. Correcto. Este aparatito por el cual estamos transmitiendo, pues llegó a ser el número 1, hay que reconocerlo. La radio sigue siendo el segundo medio de comunicación más importante del mundo. La inmediatez, la rapidez, la radio es imaginación, es creatividad. Nosotros hacíamos el programa de Rafaela y no había efectos de sonido, había que inventarlos, hasta con la boca. ¿Ah? Ella me llevaba todos los días, comía, almuerzo, y eran un montón de platos rotos que sonaban ahí, y eran mentira. Entonces, la radio es eso. La radio es transmitirle al oyente la sensación. Usted puede llegar enfermo, puede llegar con gripe, puede llegar, pero el oyente no tiene por qué saber que usted tiene gripe. El oyente no tiene por qué saber que usted se molestó con el vecino, con la mamá, con la esposa. El oyente tiene que tener siempre esa alegría de locutor, esa transmisión que hacíamos nosotros en los partidos de fútbol, donde llegábamos, por más malo que fuera el partido de fútbol, había que ponerle emoción. ¿Ah? A veces me decía José Luis, qué bostezo de partido. Ahí entre cuando le pasábamos a Javier Rojas, pero pongámosle emoción, porque esto no sirve para nada. Y había que ponerle emoción. Y eso es lo que hacía de las transmisiones deportivas, de este elenco profesional del cual tuve la dicha de ser parte, de hacer las cosas con amor, con cariño, bajo lluvia. En aquel tiempo había que irse a Punta Arenas, había que irse a Limón, había que ir a Cartago. En un día había que ir a 3 lugares diferentes y usted no afloje, póngale y no se queje. Y los viáticos eran mínimos. Y cómase un pedacillo de pan, un tostelillo en el estadio y póngase a narrar y vamos para adelante. Eso era la radio antes. No había celulares, no, todo era por teléfono o por líneas telefónicas que se pagaban en cada estadio, lo que llamábamos líneas fijas. Había unos aparatos que se llamaban los Marti, que había que probar como 10 minutos antes, 20 minutos, 1 hora, y a veces ni salía la transmisión y uno buscando encima de un poste para menear la antena y que Chabelo, el hermano Javier, le pusieran unas campanas a uno para poder comunicarse con la cabina de Colombia. Ahora no, ahora con este aparatito los medios de comunicación y los periodistas y locutores transmiten de donde sea mientras haya internet. Sí, así es, hemos visto, adolece mucho hoy en día la falta de creatividad. También eso es algo muy importante.
Así es, la creatividad ya no hay nada productivo, todos imitan a todos. Decía Einstein que cómo pretende hacer cosas distintas si siempre hace lo mismo. Entonces procure usted hacer cosas distintas. Yo siempre dije, yo no quiero ser un locutor de cabina, dar la hora y leer 3 anuncios y ya. Yo siempre quise ser un locutor diferente. Entonces aprendí a leer noticias, aprendí a leer, ¿cómo se llama? Comerciales de deportes, aprendí a hacer locución comercial, aprendí a subastar, soy motivador, aprendí a manejar instrumentos de un estudio de grabación, aprendí a tener un estudio de grabación hasta en música. Entonces, cuando usted se diversifica en el campo que yo animo, yo subasto ganado, entonces no es que yo lo quiera hacer todo, es que si usted tiene las cualidades y puede hacerlo, hágalo. Yo no sé jugar fútbol, por eso nunca jugué fútbol. Yo no sé hacer una casa, por eso pago para construir. Así es, cada quien, como dices, con sus capacidades y retomando un poco ahí de esos recuerdos, de esas partes donde vos estuviste, ahí tengo un recuerdo también en un espacio en el desaparecido Canal 2 que era un espacio parecido a la Rueda de la Fortuna, pero tenía otro nombre, que estabas con la recordada Faride. Ah, sí, sí, No eso sé. era muy parecido a la Rueda de la Fortuna. Eso era, ay, fue mi alma, se me fue el nombre. Era como la Rueda de la Fortuna. Sí, sí, le habían cambiado el nombre y tuvimos la oportunidad, Faride, Narralá y este servidor, de ser los animadores. Sí, sí, es que es tanta cosa que uno a veces no recuerda. Por ahí me cae ahorita la peseta del nombre de esta, de esto, ¿cómo era? El raspa o algo así. Por ahí andaba la cosa. Algo así era, sí, 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 me estaba recordando, sí, era otra estamos época, con eso, sí, nunca he visto la Rueda de la Fortuna, pero recordaba que tenía otro nombre. correcto, el raspa creo que era. Raspa Raspa, sí, sí, que había, creo que era que había una casilla ahí de buchón, creo que se ganaba 1 millón, que si caía Eso. en esa casilla se daba el 1 millón. Tiene mejor memoria usted que yo que lo hice. Algo, algo se recuerda a uno y por eso es esta idea de hacer este espacio para compartir este tipo de anécdotas y este tipo de situaciones. ¿Cómo no? Por ejemplo, para que recuerden, bueno, yo fui la voz de Sonido Latino. Sonido Latino FM, la diferencia de ¿cómo se llama? De Estéreo Continental, Super Radio. O sea, tantas emisoras identificó uno que la gente lo recuerda por esos lados. De Las emisoras que... emisoras, todas, Ah, todas las Estéreo Continental y Sonido Latino, que ya no están, pero que la gente las recuerda con mucho cariño. por ejemplo, Sabrosa, tuve la oportunidad de estar ahí en la 1, en Sabrosa, en Omega, como le digo, Colosal, Estéreo 88, Radio Santa Clara, Radio Sideral, Radio Victoria, bueno, Columbia, Monumental, Reloj, Sonora, en todas, o sea, Radio Nacional, es que ahorita no me acuerdo de otras emisoras, Colosal, Estéreo, bueno, en la radio de Poriscal les ayudé ahí algún tiempillo a grabar algunas cosas, radios culturales de todo el país, pero digamos en todas las cadenas, gracias a Dios, tuve la dicha de formar parte y ahorita estoy con el Cazador Barbosa en el estéreo actual, en las transmisiones de fútbol, estoy en Monumental, en los programas de Adrián, estoy con Radio Santa Clara, Radio Victoria, Sinfonola, etcétera, etcétera, etcétera. Es que son muchísimas cosas. Sí, sí, contanos, ¿cómo has hecho vos, digámosle, para a través de los años mantener esa voz tan impecable? No, 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 cuidarse, es cuidarse nada más, es una herramienta en la medida en que usted la use naturalmente, Dios primero le va manteniendo a uno el sonido y el tono. La idea es no forzar la garganta, la idea es hablar naturalmente. Esto me lo enseñó el desaparecido Nelson Brenes, que hay que usar el diafragma, digamos, no todo el día andar hablando como locutor, porque de eso no se trata. De hecho, yo llego a los bancos o llego a algún lugar público y pido algo y todo el mundo vuelve a ver y me dice, usted es fulano de tal. Usted, un día de estos aquí en el pueblo, andaba comprando ahí unos refrescos y cuando
Yo andaba en pantalonetilla, en camisetilla. Se vuelve el señor y me dice, disculpe, ¿verdad que usted es fulano de tal? Le digo, ¿cómo? Me reconoció. Me dice, ah, sí, sí, sí. Y usted, que no se pierde. Y le digo, bueno, gracias, ya empezamos a hablar. Porque la gente lo recuerda, imagínense, son 50 y resto de años de todos los días del mundo y en aquel tiempo más todavía. Pues yo salía en la televisión 3 veces al día en los noticieros, más los programas de los domingos, más los deportes de los domingos, más los programas especiales, más las ciclísticas, etcétera, que me veían en la casa todos los días del mundo y me escuchaban. Y me escuchaban en la radio en todas las emisoras, gracias a Dios. Y una pregunta ahí, bueno, es como que es una pregunta complicada que posiblemente no vayas a tener la respuesta, pero como que le preguntara a un relator, a un narrador de fútbol cuántos goles ha narrado, pero vos podés hacer un cálculo más o menos de como cuántos comerciales, cuántos anuncios has podido hacer en todo este tiempo. Bueno, yo le podría decir que pasa de los millones. Así de fácil. Imagínese que hubo una etapa de mi vida que de cada 10 comerciales que escuchaba usted en la radio y en la televisión, 8 eran míos. Increíble, sí, no, no. Y eso fue durante, Es ¿verdad? Digamos, yo llegué a grabar, a veces en un día podía grabar, no sé, 30, 40 comerciales en un día. en un solo día. Solo día, aparte de las identificaciones de emisoras, bueno, yo fui la voz de Radio María también con el padre Minor, ¿verdad? Una de las emisoras más escuchadas en América. Después, o sea, aparte de las emisoras que identificaba, los programas que identificaba, lo que hacía en vivo en televisión, o sea, eran a veces 30, 40 comerciales en un día que yo grababa. Y contanos, ¿qué es lo que vos más amás de esta profesión, de esta, de estos medios de comunicación? La radio, por supuesto la radio es lo más lindo que hay, aunque ahora soy uno en radio, televisión y en estos sistemas, pero la radio para mí será y es y sigue siendo lo más lindo del mundo. La televisión es bonita y aparte de eso, pues el cariño de la gente, sobre todo ser uno siempre el mismo. Yo llego a pueblos, ahorita voy mucho a Guanacaste, a un pueblito por allá, y ver que la gente lo recuerda con cariño, que la gente lo quiere, que la gente lo abraza, que la gente le dice, hace lo que usted hace, empiezan a pedirle recuerdos a uno, mire, y se acuerda de esto, y qué pasó con fulano, y de aquel programa que usted hacía, porque yo hice muchas cosas. Yo hacía en Colombia un programa que se llamaba El Agropecuario, en las mañanas con Olegario Mena Barrantes, estuve con Olegario, con Rafaela, con Metro, con Meterio Viales, en Omega, en todo lado. Entonces la gente lo recuerda a uno porque digamos que uno fue parte de esa compañía en toda esa trayectoria de la vida de ellos también. Y nos has contado, bueno, sobre muchas personas con las que has trabajado, todas esas celebridades, pero ¿cuál ha sido la persona que más te ha marcado, con la que más te ha gustado trabajar? Que dijiste, esta persona marcó mi carrera, esta persona marcó mi trayectoria. No, es que, por ejemplo, es que en los diferentes campos, como le digo, en deportes, Gerardo Enrique Fonseca, Javier, Lionel y José Luis Ortiz, por supuesto, ¿no? Estos señores eran íconos, son íconos y seguirán siendo íconos de la radio y la televisión nacional. En el campo humorístico, Rafael, Olegario, Emeterio, y ahora muchachos nuevos, ¿verdad? Ahora hay muchos. Doña Mary, por ejemplo, para mí es muy bueno, porque yo admiro al creativo, al que produce, al que hace. Al que cuenta chistes, yo te puedo contar 100,000 chistes, pero el creativo, ese es el que yo valoro. Después, en el campo de la animación, por supuesto, hubo varios, Carlos Alberto Patiño, un gran referente ¿qué va a hacer don Francisco? ¿Qué va a hacer Herbert? No, no, no. Patiño era Patiño, estaba don Rodrigo Sánchez, estaba Luis Gerardo Rojas, Manuel Fresno, lo admiro mucho, grandes voces, grandes animadores, simples, sencillos, con una buena voz, con una buena dicción, con un buen sentido del humor y sin denigrar a nadie, que era lo importante. Interesantísimo todo eso.
No sé si nos podés, tal vez, digamos, en toda esta trayectoria, ¿cuál pudo haber sido el momento más difícil que pudiste haber pasado en todos estos años de estar en este mundo de la comunicación? Bueno, yo diría que lo más difícil para uno es cuando ya le van diciendo que no. O sea, por otras cosas, porque tal vez no es porque usted no sirva, no es porque usted no lo haga bien, es porque hay gente que trae otras ideas. O a mí me pasó algo muy duro en un canal de televisión nacional, que yo estaba animando una maratónica para recoger dinero y todos los que venían a donar dinero querían que fuera Herbert Vázquez el que los entrevistara. Y llegó un momento en que el director de ese canal de televisión le dijo al productor, mire, dígale a Herbert que por favor, que muchas gracias, que se puede ir para la casa, porque la coanimadora que tiene, primero, no daba la talla y segundo, no era lo suficientemente animadora para estar ahí. Entonces yo obviamente, es inmodestia, pero es cierto, tal vez le llevaba un poquito más de ventaja y uno conmovía más los corazones del costarricense y los patrocinadores querían eso. En eso llegó un patrocinador muy fuerte, Pipasa, y llegó don Cristo Chávez con un montón de dinero y le dijeron, mire, es que don Herbert no va a poder, va a ser fulano de tal o fulana de tal. Y le dijo don Calixto, si no es don Herbert Vázquez, no habrá dinero. Y entonces este Mm. señor tuvo que rectificar y pedir o darme disculpas y decirme, mire, don Herbert, disculpe, yo no entendí el mensaje que me estaban dando y suba hacia la tarima otra vez y hagamos esto grande por el bien de Costa Rica. Pero muchas veces por egos, porque las personas tal vez no dan la talla, le bajan a uno, le serruchan el piso a uno y eso es lo más doloroso, saber de que hay cualidades, de que hay virtudes, de que hay dones y mire, yo le voy a contar esto, yo supe de 3 locutores costarricenses muy buenos que grababan gratis, oiga, grababan gratis anuncios que yo iba a grabar en con tal de que yo no grabara. Vea qué interesante. Mm. Yo fui al revés. Yo contraté a miles de locutores, recomendé cientos de locutores para que todos ganáramos dinero porque todos tenemos derecho a comer. Y eso es lo más importante. Pero yo supe de 3. Uno de ellos llegó a pedirme disculpas, a pedirme perdón o a darme perdón. Y me dijo, mire Herbert, nosotros hacíamos esto en con tal de que usted no grabara porque usted era el número 1 en ese momento y lo que hacíamos era serruchar el piso. Y eso me sucedió. Entonces, cuando uno se da cuenta de todas esas cosas, igual, yo monto mi estudio de grabación y varios estudios de grabación de Costa Rica no me recomendaban y no permitían casi que yo fuera a grabar ahí porque supuestamente yo era competencia. Esos señores no sabían que todos tenemos derecho a comer y que el que tiene pone. ¿Ya? Y es como que se enojen que haya 100 emisoras de radio, pero en ese tiempo se dio mucho esto y eso me dolió mucho porque yo fui muy condescendiente con todos mis colegas. Usted puede preguntar y que está molesto conmigo es porque resiente alguna tontera, pero nada que sea significante ni que yo haya hecho algún daño a nadie. Así es, en todos los gremios pasan esas situaciones. Y contanos, en tu opinión personal, ¿qué opinas en estas épocas? ¿Qué te parece a vos, digámosle, la inteligencia artificial, que esto está sustituyendo muchas voces comerciales y muchas otras cosas? ¿Qué opinas vos de esa situación en particular? Bueno, al final son voces, al final son locutores que prestan la voz y ahora hay una nueva ley que usted puede prestar la voz y que hagan eso. Ahora, todavía no han podido llegar a hacer esto. No han podido llegar a decir buenas tardes. No, buenas tardes, porque usted graba una voz plana. Todavía no han llegado a animar. Habrá mucha técnica, mucha tecnología, pero la parte humana no van a poder. O sea, tal vez me equivoque, a lo mejor lo logren, pero siempre van a necesitar el ser humano, la voz humana. Y ahorita hay contratos de locutores muy buenos, pero por ejemplo, yo digo acerrí y ellos dicen acerí. ¿Por qué? Porque la máquina Mm. no puede decir acerrí. ¿Entiende? Hay muchos lugares, muchos nombres personales, nombres de lugares, nombres propios, nombres de cosas que ellos no pueden pronunciar. ¿Por qué? Porque es el abecedario. Ellos lo que hacen es digitar, hola, ¿qué tal? Entonces el locutor dice, hola, ¿qué tal? Pero nada más hasta ahí.
El hola, ¿qué tal? O hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eso no lo van a poder hacer nunca en la vida. Si lo llegan a hacer, pues yo quedaré hoy como jetón. Posiblemente lo hagan. Yo recuerdo una vez a don Julio Arrastilla Urica, un locutor que trajo Colombia de ciclismo, un locutor argentino que trabajaba con Caracol de Colombia y vino a Costa Rica a transmitir ciclismo con César Tobón. Me dice, che, una vez me dijeron que había una cosa que era como un cajón, que salía la gente ahí. Yo dije, me muero, eso es mentira. Oiga, hoy trabajo yo para el canal Caracol. Estoy en ese cajón transmitiendo. La tecnología avanza mucho, pero todavía hay cosas naturales, dejos naturales, estilos naturales, colores naturales que no van a poder hacerlo. O sea, por ahora, no sé el día de mañana. Así es, por más de todo, el talento humano y las capacidades no se van a poder reemplazar nunca. No sé si nos puedes dar un mensaje que le recomendarías vos a las personas que, bueno, por ejemplo, yo que estoy iniciando en este campo de la comunicación y muchas personas que están iniciando en el campo de la comunicación, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo diría que lo más importante es amar lo que uno hace. Si usted ama lo que hace, usted no consigue un trabajo. Usted consigue un lugar donde divertirse y le paguen. Si usted tiene las cualidades y las virtudes y considera que lo puede hacer, dele para adelante. No, recuerde que a los 80 años Moisés dirigió el Éxodo. A Walt Disney a los 60 años le echaron del trabajo porque no era creativo. Colgate a los 60 y resto de años creó esa compañía. El señor de la Kentucky Fried Chicken a los 80 y pico de años montó su marca. No hay imposibles ni edades. Todo está en la mente. Todo se puede hacer y todo es realizable. Los sueños, sueños son y seguirán realidad en el momento en que usted lo declare, en el momento en que usted lo piense y en el momento en que usted lo ejecute. Yo creo que todos, ahora, haga cosas distintas. Todo está puesto en el tapete. Ahora con esto de Internet, usted puede observar locutores. En aquel tiempo no veíamos a nadie, no veíamos a nadie, si acaso por onda corta, y costaba mucho. Ahora tienen todo servido, las tecnologías. Ustedes pueden tener referencia de millones de locutores, referencia de montones de escuelas. Cuando yo empecé, a mí nadie me dijo nada, siéntese y hágalo. Y Javier Rojas me decía, hágalo bien y si no se va. Eso era todo. Era ponerle ganas, sentimiento, amor, amar lo que uno hace. La persona que ama lo que hace, cruza la frontera, cruza fronteras. Como le digo, es aprovechar el momento, el aquí y el ahora. El mañana no existe, el ayer ya pasó. El hoy es lo más importante. Entonces, enamórese de lo que hace. Para todos hay campo, para todos hay diferentes medios. En nuestro momento no había solo que para ciertas personas. No era llegar, era quedarse, que era más difícil. Ahora no, ahora es más fácil. Y hay muchas herramientas. Usted se puede grabar, verse y oírse. Nosotros no podíamos hacer eso. Y cuando nos grabábamos era porque era para un comercial de radio que ya salía al aire. Entonces nos poníamos la oreja aquí, la mano en la oreja, para escucharnos, para ver si lo estábamos haciendo bien. Hablábamos contra una esquina de una pared para oír el eco, el rebote de nuestra voz. Escuchábamos a los que sabían. Leíamos, que es muy importante leer, es muy importante escuchar, sobre todo eso y sobre todo la humildad, ser la persona siempre la misma, no saber que usted la bendita envuelta en huevo, no. La fama no existe. Famoso es Messi, Keylor Navas, que jugaron en esos equipos y que los conoce una mitad del mundo, pero tampoco, eso no da para eso. El ser conocido es más bien un gesto de gratitud que tiene que tener uno con el oyente, con el televidente o con la persona que lo aprecia. Más bien hay que agradecerles el hecho de que te aceptaran siendo parte de este engranaje que es radio y televisión. Yo creo que el que sueña positivamente, el que tiene esperanza y tiene sueños, el que tiene metas, es un hombre positivo, porque el que no tiene metas es un fracasado y ya llegó. Así es, hay una frase muy popular que dice, elige un trabajo que le gusta y no tendrá que trabajar ningún día de la vida. Es así, ¿verdad? Así es, don Fernando, un honor compartir con usted y muchas gracias por el espacio. Bueno, Herbert, estamos llegando aquí al final de este espacio.
agradecerte y para mí ha sido un privilegio y un honor haber compartido esa transmisión con vos y muchos éxitos en tus proyectos y esperamos tener a Herbert Vázquez Víquez para rato. Muchas gracias, Fernando, a usted y a sus televidentes, oyentes. ¿Cómo sería ahora? Bueno, seguidores de los Facebook y todas estas cosas, los TikToks y todas estas cosas que yo entiendo poco. Pero un abrazo para todo fraterno. Gracias y muy amable por tomarme en cuenta. Así es, Herbert, muchísimas gracias y muchas gracias a los que nos siguen. Llegamos al final de esta tercera emisión de su espacio Personajes del Recuerdo, patrocinado por T3D Visuals, teléfono 70 31 29 54, toda la variedad multimedia en un solo espacio. Puede llamar y enviar un mensaje y solicitar su demo de prueba y comprobar por ustedes mismos la gran variedad que tiene T3D Visuals para ustedes. Hasta la próxima y nos vemos.